Bueno, buenos días a todos y todas, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos una conferencia muy interesante, tenemos un conferencista costarricense, pero que vive, ¿verdad?, un tiempo en Estados Unidos y otro tiempo en Costa Rica. Yo le comentaba ayer que qué dichoso, a mí me encantaría hacer eso. Don Federico Castillo, él es miembro de la Asociación Numismática Costarricense y la conferencia que nos tiene preparada para hoy es la presencia de los diseños de boletos de Norteamérica en América Latina, un análisis exploratorio. Don Federico había presentado esta conferencia el año pasado, organizado por la Asociación Numismática, pero él en el transcurso de este año, como todo investigador numismático, ha continuado, ¿verdad?, en esta investigación y actualizado muchos de los datos, las conclusiones y demás. Entonces nos pareció muy interesante, ¿verdad?, invitarlo en este momento, aprovechando que iba a estar en este periodo en Costa Rica, para que nos presentara entonces la conferencia ya con la versión actualizada. Les agradecemos su presencia el día de hoy aquí. Y vamos a presentar entonces a don Federico, que eso lo va a hacer Mariela, la curadora. Entonces, bienvenidos y ya vamos a comenzar en unos momentos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo voy a presentar a don Federico, que como lo estaba diciendo, en el año pasado de transición y este año he conocido a mucha gente. Y según él ya nos habíamos conocido, pero yo no me acordaba, así que las disculpas del caso, obviamente. Don Federico es economista con énfasis en economía ambiental y agrícola, imparte cursos y realiza actividades de investigación en la Universidad de California, Berkeley. También es miembro de la Asociación Numismática Costarricense, The Pacific Coast Numismatic Society, el cual fue presidente del 2008 al 2011, y de Tokens Metals and Metals Society. Sus intereses numismáticos incluyen las monedas, los boletos obviamente, y los boletos costarricenses, boletos bilingües de los Estados Unidos y boletos de uso rural de América Latina. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecerles inmensamente porque es sábado en la mañana. Yo sé que sábado en la mañana se dedica a la familia, se dedica a qué sé yo, a hacer otras cosas, y pues uno compite con ese espacio de tiempo, y más bien les agradezco muchísimo que estén hoy por acá. De nuevo, mi nombre es Federico y bueno, soy costarricense de Desamparados, Calle Fallas, de pura cepa, y ya tengo un ratillo de residir en Estados Unidos, y como dicen, tengo la suerte de venir, digamos, me gustaría venir todas las semanas, pero no se puede. Entonces, cuando tengo oportunidad me vengo, y cuando el trabajo lo permite. A mí me gustan mucho los boletos porque obviamente tienen un contexto histórico increíble. Tiene que ver, algunos de nosotros nos gusta ver los boletos usando la genealogía, por ejemplo, ¿verdad? A otros les gustan los boletos por el asunto de la relación comercial que tienen con el entorno socioeconómico, el entorno geográfico. A mí me gusta más este último aspecto, más que todo porque realmente no tengo acceso a los bancos de datos comunes de genealogía, pero no tengo acceso, por ejemplo, yo como no vivo en Costa Rica, me cuesta un poco más meterme en ciertos bancos de datos que no están en línea. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema, que tiene una lógica para mí. Como yo vivo en Estados Unidos y me gusta coleccionar boletos, y yo pertenezco a la Sociedad Numismática del Pacífico, que es una sociedad que ya tiene 115 años de existir, y nos reunimos todos los meses y a cada quien le toca dar una charla a través del año, ¿verdad? Como ellos son gringos y somos 2 o 3 de los que coleccionamos cosas de América Latina, entonces lo que yo trato de hacer es buscar una liga entre Estados Unidos y América Latina para que no se me aburran los chavalos de los colegas de la sociedad numismática, y que a la vez sea algo que a mí me interesa. Ese es un tema de eso, ¿verdad? Como yo empecé a coleccionar temas, boletos de América Latina, empecé a notar que había ciertos patrones en los diseños, ¿verdad? Y esta es la charla. Estos diseños reflejan relaciones comerciales, a veces proximidad geográfica, y eso lo vamos a ir discutiendo.
Como investigador, tanto en la universidad en lo numismático, a mí me cuesta dejar que el chiquito crezca, como decimos en la academia. Uno empieza a escribir acerca de un tema y el tema nunca está perfecto para mí. Siempre hay algo que agregarle. Por eso aquí dice preliminar, pero yo siento que ya yo le he agregado bastante valor informacional al tema y yo creo que, pues, honestamente estoy listo. Ya, de hecho, me pidieron que a ver si lo publicaba en una revista, pero todavía no quiero cortar el cordón umbilical todavía. Entonces, bueno, yo voy a estarme moviendo por aquí y este es el índice de la presentación. Ya hicimos la motivación. Vamos a hablar lo que no se incluye en esta presentación y luego vamos a empezar inmediatamente, nos vamos a meter en la temática de la similitud de los boletos de América Latina con algunos de los boletos con la exonomía y la numismática norteamericana, ¿verdad? Vamos a hablar de boletos masónicos, vamos a hablar de boletos de finca, vamos a hablar de boletos de transporte, etc. Entonces vamos a ver cómo categóricamente ellos hay una similitud, ¿verdad? Esta presentación no se trata de lo que representa este boleto, que es una moneda base, que por ejemplo en este caso fue hecha, contramarcada en Costa Rica, ¿verdad? Por un finquero en particular. Esto es lo que no vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar de las secas, como en este caso, es una ficha guatemalteca hecha en San Francisco por Moisey and Klinker. Tampoco vamos a hablar de las secas o la presencia de las diferentes secas que elaboraron boletos en Estados Unidos para entes latinoamericanos. Ese es otro tema muy bonito y estaba hablando ahora con Sebastián que la verdad es que requiere mucho trabajo porque mucha información se ha perdido. Por ejemplo, esta firma, Moisey and Klinker en San Francisco, durante el terremoto y el incendio de 1906 se perdieron todos los récords si no ahí estuviera uno buscando a cuáles finqueros de América Latina Moisey le hizo, pero desafortunadamente todo eso se perdió. Y lo mismo con otros. Sin meternos mucho en el tema que ya ustedes todos lo saben aquí, ¿por qué tenemos boletos? Porque se usan como medio de pago, ya sea entre un cliente y un ente financiero o un ente comercial, una tienda, etcétera, o porque es una relación laboral. Ese es otro tema interesantísimo, lo que se conoce como fincas de raya, digamos en la literatura. La relación empleado-finquero, se ha dicho que, por ejemplo, hay una relación casi de semiesclavitud por la existencia de los comisariatos y todo eso. Otros dicen que más bien facilitó la mano de obra y facilitó muchas cosas en términos de la finca funcionando bien. No nos vamos a meter en ese tema, pero es muy interesante. Los boletos se usaron como piezas promocionales también, ¿verdad? O sea, no eran como un intercambio, simplemente un ente comercial emitía un boleto para promover su negocio. O de igual manera los boletos, al menos de la manera que yo los veo, los tres usos son estos, como pieza de identificación de un grupo en particular. Están los masónicos, las fraternidades, alcohólicos anónimos, qué sé yo, todo ese montón de entes. Entonces, más o menos, esos son los tres usos de los boletos que vamos a ver acá en esta presentación. Nos vamos a meter de una vez con el famoso boleto de Indian Head o la cabeza de indio. En América Latina nosotros decimos que es cabeza de indio. En realidad no es un indio, si es que se le dijera un indio, es una india, es la figura, el perfil de una mujer, ¿verdad? De una persona identificada como femenina, por decirlo ahora en el siglo XXI. No es un hombre, ¿verdad? Y tiene un penacho, una corona de plumas, por decirlo así, por un penacho, etc. Esta moneda tiene dos variedades. Esta es la moneda, ¿verdad? Esta moneda tiene dos variedades. Esta es la que tiene una guirnalda de laurel y obviamente la denominación en el reverso, y la otra tiene una guirnalda, la otra variedad tiene una guirnalda de roble. Ahora, esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, aquí como dicen, casi que llegando al final de la historia, es que los boletos, aunque tienen un patrón de similitud, no copian exactamente.
las características. Entonces, algunos copian el penacho con un número particular de plumas, el otro, o sea, hay variedades, pero uno ve el patrón. Lo vamos a ver. El hecho, otro detalle, esto es una persona anglo, eso no es indio o india, si ustedes notan. No es una persona con características nativas de las Américas, ¿verdad? Entonces realmente lo que es una glorificación casi, ¿verdad? Por parte del ensayador, que fue James Barton Longrace, quien era el ensayador de la Casa de la Ceca de Filadelfia, que era la más importante en ese momento. Ahora hay varias secas en Estados Unidos, Denver, qué sé yo, ¿verdad? San Francisco, algunas están funcionando, pero en ese momento Filadelfia, siendo la cuna de la independencia y de toda la cosa, era la que más tenía, y él era un personaje muy importante, obviamente, y él fue el que diseñó esto. Hay una carta de, por ejemplo, ¿qué competía con el penacho? Era el gorro frigio, ¿verdad? Que era un símbolo de libertad. Pero Longrace, en una carta que le escribió a James Buchanan, argumentó que en realidad el gorro frigio era un símbolo de libertad, de sumisión, porque el gorro frigio se usó como símbolo de libertad de los esclavos. Mientras que los penachos estos, él observó que había desde las Américas, y cuando digo Norteamérica, en este Charles, Estados Unidos, no es México, que él observó que usaban penachos hasta el sur de América, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, en la cosa expansionista de los Estados Unidos, en su actitud expansionista, él dijo que ellos tenían que tomar ese símbolo de libertad, que era el penacho, que ellos tenían que dominar ese concepto y validar, por supuesto, la presencia colonial, por decirlo así, o de dominación geopolítica de Estados Unidos en América. En las Américas. Variedades hay, diferentes secas, diferentes números de plumas, qué sé yo, no vamos a hablar de eso aquí, eso lo dejamos a los numismáticos que coleccionan o estudian la numismática norteamericana de Estados Unidos. Hay un número infinito de variedades. Este es un boleto usado durante la Segunda Guerra Mundial. Como ven, es casi como una copia, una reflexión bastante fiel, digamos, por decirlo así, ¿verdad? El número de plumas varía, o por lo menos las plumas que se ven de perfil, pero esto es exactamente durante la Guerra Civil Norteamericana. Se usó para validar la identificación de la Unión, opuesto a los estados sureños. Los estados sureños no usaron boletos, aunque hay boletos muy escasos de los estados sureños esclavistas, pero nunca usaron esto, porque esto identificaba a la Unión Americana, ¿verdad? ¿Cuáles países adoptaron este tipo de diseño, por decirlo así? El primero fue Belice, y es este boleto, algo escaso, por decirlo así, comparte el diseño del indio, ¿verdad? Por supuesto, particularmente con respecto al año de emisión de 1859. Este boleto fue hecho en los Estados Unidos, hay información al respecto, y equivalía más o menos como a 1,5 penique del momento, o sea, valía buen dinero en ese momento, ¿verdad? El emisor, o el que lo mandó a hacer, era John Jex. Esa familia sigue teniendo influencia en Belice hoy por hoy, sigue teniendo negocios y participa mucho en turismo y actividades extractivas. Este está bien documentado, a diferencia de los otros boletos de los que vamos a hablar después. ¿Por qué? Porque el señor don John Jex, viajó mucho entre Belice, New York y New Orleans, ¿verdad? Él tenía negocios. Y ese es un caso típico de un boleto que se usó casi que para validar el negocio, ¿verdad? Para encontrar, sus relaciones comerciales eran en New Orleans, y entonces él como que usó el boleto para tener una conexión, ¿verdad? Con su lugar de origen. Una comparación visual, este es más pequeño que el verdadero, o que el de 1 cent. La guirnalda es medio semi parecida, por supuesto,
y obviamente el plumaje, etcétera, etcétera. Entonces uno ve ahí una similitud bastante buena visualmente. Si ya yo me pongo a medirlos y a pesarlos y a hacer todo el análisis, esto va a ser, que yo en un momento lo hice, lo que resulta es en una confusión. Entonces mejor lo dejamos así por ahora y nos damos cuenta que son, bueno, visualmente parecidos. Hay diferencias, por supuesto, ¿verdad? Pero visualmente parecidos. El otro país que ha usado mucho este diseño es Guatemala. Particularmente en la zona de Quetzaltenango, ¿verdad? Son icaficultores y vamos a después decir cómo los boletos fueron adoptados inicialmente al final. Este es uno y ustedes ven, es una representación bastante buena. Este es otro boleto más o menos rarillo, pero lo más importante es que no es de denominación monetaria. Por supuesto, en Guatemala existen miles de boletos, y muchos de ellos son o reales, bueno, hay unos de pesos, de boletos tardíos, por decirle así, ¿verdad? Pero los boletos tempraneros, por decirlo así, son asociados con una tarea específica, en este caso una limpia de cafetal, que era limpiar una zona equivalente a media cadena, que son 400 metros cuadrados. Pero nótese, por ejemplo, no hay guirnalda, ¿verdad? No hay guirnalda. Aquí lo que sí está bastante similar es la representación del indio. Yo voy a seguir usando la palabra indio porque así es, pero realmente no es, ¿verdad? Y nótese que también es bastante caucásico, ¿verdad? Esta cara también, ¿verdad? Este fue un cafetalero bastante pudiente, por decirlo así, tuvo muchísimas fincas y usó este diseño. Yo he tratado de buscar a ver si encuentro por qué, por ejemplo, este diseño se usa en la zona de Quetzaltenango. La razón puede ser muy simple, ahí hay un vendedor con muestras y pasó y ahí llegó, ¿verdad? O la razón puede ser más compleja, tenía un hijo estudiando en Estados Unidos y le encargó yo no sé, pero bueno, en realidad este señor Francisco Sánchez era un cafetalero bastante pudiente. Simplemente para hacer una comparación visual, como se puede ver de nuevo, no hay guirnalda, pero las facciones son muy similares. El cordoncillo está muy fiel, ¿verdad? En ambos lados. El grosor es el mismo y este es el tamaño, son idénticos en términos de tamaño. Sigamos con Guatemala, había otros, este es el Cafetal Bolívar, no sé qué es el Cafetal Dolores, mismo dueño, pero si ustedes notan, bueno, aparte del hueco, que es a como fue hecho, ese hueco no es accidente, así es, todos sabemos que se usaban para, o que sea el mandador, los tenían un pedazo de metal y los entregaba, todas las razones, pero nótese que ya hay una cierta distorsión, ¿verdad? Aquí. Este boleto es más tardío con respecto a ese. Este fue hecho en Estados Unidos, definitivamente, ¿ok? Yo no sé, yo tengo mis dudas. Pero de nuevo, tiene mucha dificultad, pero nótese este otro, ¿verdad? Mismo cafetalero, un poquito más grande, y ya las características faciales aquí están bastante distorsionadas, ¿verdad? Yo he consultado con colegas guatemaltecos y ellos insisten en que todos estos fueron hechos en Estados Unidos. Yo tengo mis dudas porque yo siento que no hay razón para que haya esta pérdida de características de un boleto a otro. Hay otra cosa, nótese que es por tarea, ya tiene una unidad, ¿verdad? Pueden ser 2 reales, que era lo que se usaba en ese momento en Guatemala. Entonces, de nuevo, aquí hay cierta secuencia, ¿verdad? De visual por lo menos, en donde es difícil, a mí me cuesta creer que esto fue hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Al menos que hayan cambiado de seca, que es posible también, pero estoy un poco dudoso con respecto a eso.
Ya las guirnaldas son un poco diferentes. Bueno, de hecho este tiene guirnalda, los otros dos no tienen guirnalda, ¿verdad? Aquí se puede ver guirnalda, aquí no se ve guirnalda. Yo digo que eso fue hecho en otro lado totalmente. Pero el motivo y la validación del indio sigue presente. Ese es el boleto que más me gusta a mí de Guatemala. ¿Por qué? En lo que se refiere a esta charla. Este tiene, por ejemplo, este estoy seguro fue hecho por Scoville Company. Y no hay boleto más gringo guatemalteco que yo conozca que este. Porque primero tiene una muy buena representación del indio, ¿verdad? Y luego tiene el motivo masónico, ¿verdad? El dueño de este boleto, o el que lo mandó a hacer, fue un señor Herculano Afre, quien fue militar, político guatemalteco, cafetalero. Y este boleto precede a 1879. Yo me encontré la referencia en estas revistas especializadas, catalogado como guatemalteco, ¿verdad? Y ya consultado con otros colegas guatemaltecos, es definitivamente guatemalteco. Don Federico, ¿podemos preguntar ahora o al final? Al final quedamos por ahí con los organizadores, pero... Perfecto. Ok, disculpe, Sergio. Sí. No, pues, escríbalo. Perfecto. El Herculano Afre murió en una de las guerras civiles que ha tenido Guatemala. Creo que fue durante la relación con los Altos, que también hay monedas de los Altos, ¿verdad? Por supuesto. Ahora vienen estos dos, de Manuel Lisandro Varillas, que fue presidente de Guatemala, cafetalero por excelencia, de nuevo Quetzaltenango, y aquí ya hay, yo no sé, lo pongo aquí porque tal vez es buen tema de conversación, ¿verdad? Es una persona con penacho, ¿verdad? Pero hablando con un historiador guatemalteco y con otros colegas boleteros guatemaltecos, esto no representa un indígena guatemalteco. Los indígenas de Guatemala raramente usan penachos de esta naturaleza, excepto en muy pocas ocasiones. Usan otro tipo de indumentario. Entonces, yo digo que tal vez eso es una variación o algo que no salió muy bien y definitivamente no hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene diferentes tamaños y de nuevo es de Manuel Lisandro. Okay. El otro país que usó el indio fue Cuba, pero interesante, este boleto fue hecho en la Ceca de Berlín, pero usaron la temática del indio de nuevo. El hecho de que no fuera hecho en Estados Unidos, yo creo que resulta de una cierta distorsión, ¿verdad? O por lo menos de una noción diferente. Y nótese la fecha también, ¿verdad? O sea, 1876, típico, todavía estaba el Indian Cent, estaba en su máximo apogeo, porque el centavo del indio empezó en 1859 y se dejó de hacer en 1902. Así es que aquí estaba en completo apogeo. Ok, hablemos de los boletos de transporte. Los boletos de transporte en la numismática norteamericana es muy importante. Existen miles de boletos de transporte. Y en la exonomía de Estados Unidos. En Latinoamérica se usó poco. Se usó para tranvías, por ejemplo. Hay unos mexicanos en donde se usaron para pasar el vado del Río Grande, para pasar de Estados Unidos a México. Son muy bonitos esos, son de baquelita. Y la adopción de estos boletos, de este tipo de boletos que vamos a ver en América Latina, realmente no ocurrió. A diferencia de los de uso agrícola, estos no empezaron a ser usados hasta los 1930s o 40s, de este tipo de diseño, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es muy común ese diseño. Este es un muestrario de un vendedor de la firma Scoville. Yo sigo diciendo Scoville. Scoville, Moisey San Francisco, Patrick Dock en Chicago,
Y otros que vamos a ver después, son 3 o 4, son los que más vendieron boletos en América Latina. De hecho, tenían vendedores. Por ahí tengo una foto de un anuncio que salió en Guatemala de un vendedor de la Moisy que dice: estoy en el hotel Continental entre los días tal y tal recibiendo órdenes para boletos y tengo el mostrario, ¿verdad? Entonces por ahí viene la cosa, vendedores que iban con muestras. Este es un típico boleto norteamericano de transporte que es bueno por un pasaje en un lugar en particular, en North Dakota. Este es un diseño muy usado, pero este es uno cubano, por ejemplo, que es bastante similar. No es igual, pero es bastante similar, ¿verdad? ¿Perdón? La vez diferente. Sí, la vez diferente, el diámetro es el mismo, pero este tipo de trabajo aquí, ¿verdad? Es muy similar en las letras. Aquí lo que cambia es la letra B. Este es de Sagua la Grande, las Villas Pro. Muchos de estos boletos están ahí en ese libreto, por si alguien quiere verlos al final. Que lo rifa. El mismo boleto, ¿verdad? Pero en una provincia diferente, en Cuba. Cuba adoptó boletos de transporte el diseño de boletos de transporte norteamericanos muchísimo, más que cualquier otro país. La razón casi que es obvia, ¿verdad? O sea, después de que Cuba se liberó de España con un empujoncito de los Estados Unidos, con el accidente de Maine, ¿verdad? En la bahía cubana, Cuba desarrolló relaciones comerciales con los Estados Unidos muy, muy estrechas, en todo aspecto, sobre todo en asuntos de exportación de caña, ¿verdad? Pero, azúcar de caña. Pero en el asunto transporte, Cuba adoptó muchos de los diseños de los Estados Unidos, como es estos dos casos, ¿verdad? Y por ahí anda otro, yo creo. Este es el otro tipo de diseño de boleto de transporte en los Estados Unidos, bastante común. Y estos diseños fueron adoptados en Cuba. Este diseño fue adoptado en Honduras, en Venezuela, y hay 2 mexicanos. Y yo creo que son los únicos 2 boletos de México que yo conozco. No es que... Y yo tengo libros de boletos mexicanos que han sido adoptados en México. Porque México tiene una cosa, México no adoptó mucho diseño de boleto de Estados Unidos. Son demasiado pocos. Por eso aquí no hay. Ok. Entonces, si usted se fija, este es de Barquisimeto, venezolano. Y si usted nota, por ejemplo, el bus casi tiene las mismas características, el mismo número de ventanas, cambia un poquito la posición de las luces traseras, de frenos, qué sé yo, pero al fin y al cabo, eso es un boleto hecho en los Estados Unidos por Scoville, usado en Venezuela. Y el hondureño es lo mismo. No sé dónde puse la foto, no la pude, hoy en la mañana la anduve buscando y no la encontré, pero el hondureño es exactamente el mismo. Estos fueron buses escolares. Estos no fueron buses escolares, esto fue una empresa que transportaba gente de un lado a otro. Estos son buses escolares adoptados de nuevo en Venezuela, por ejemplo. Este es un machote. Yo lo tengo, no sé de dónde está, pero está en español, entonces bueno, es una de las similitudes, ¿verdad?, que tenemos acá. Quiero ver cómo estamos de tiempo para no... Pero no es tan parecido, o sea, aquí la única similitud es el bus, ¿verdad? Porque no hay este tejido interesante alrededor del boleto, las letras son diferentes, la similitud es menos, pero sin embargo ellos sí siguen usando el tema, ¿verdad? La otra similitud son los boletos masónicos, los otros boletos que vamos a conversar. Bueno, yo sé que por aquí hay varios, yo creo, pero y yo no soy un experto en el tema masónico, excepto cuando tengo los boletos, los mido, los pesos, que yo, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos, este es el clásico boleto norteamericano masónico, con este diseño y que dice un penny, y luego esto viene también de Inglaterra, es una historia larga, pero de estos hay miles de boletos en los Estados Unidos, ¿verdad?
todas las ciudades tienen, etc. Lo que vamos a ver, a como vamos analizando esos boletos masónicos, es que en América Latina se adoptaron, pero a conveniencia lo que querían. A diferencia de los del transporte, que son, excepto el idioma, la carambada es muy similar. En los boletos masónicos se tomaron más libertades en América Latina en lo que se refiere a la adopción del diseño, ya sea el reverso o el verso. Entonces, dependiendo. Vamos a ver. Este es un boleto masónico mexicano que, si ustedes notan, por ejemplo, obvia la famosa denominación de un penny, que esto es algo muy simbólico, ¿verdad? Unos centavos, esto no vale un centavo, pero sin embargo mantiene este diseño de este lado. Este es mexicano de Baja California Norte, que es de nuevo fronterizo con los Estados Unidos en California, y es bastante, hay una influencia norteamericana en Baja California Norte y Baja California Sur muy grande, ¿verdad? El tamaño es el mismo y pesan igual. El material puede variar un poco. Este es ciertamente cobre, por ejemplo, y este no sé qué será. Este no lo tengo, honestamente lo agarré en internet. Es el que estoy usando de modelo simplemente para andar, pero estos están ahí si están interesados, ¿verdad? Este es de la Ciudad de México. Nótese que está en inglés. Este boleto fue usado por norteamericanos viviendo en la Ciudad de México, y obviamente tiene un contexto social en donde la gente lo usaban para identificarse el uno con el otro, ¿verdad? Juntarse, reunirse, hacer sus ceremonias, etcétera. ¿Okay? Y es posiblemente uno de los muy pocos. Lo masónico sí se vio mucho en México, ¿verdad? Influenciado por diseños boletos de Estados Unidos y de otros lados. Y este es un ejemplo. De nuevo, el peso, el diámetro es el mismo, pero está en inglés, ¿verdad? Aquí es donde la gente se toma libertades. Este es un boleto masónico de la ciudad de Berkeley. Y ahorita les digo por qué. Aquí representa el teatro griego de la Universidad de California, pero este otro lado obviamente es fiel reflejo del diseño tradicional. La razón que yo enseño ese es porque cuando usted lo ve con otro masónico, este es cubano, de nuevo, en donde se tomaron la libertad de adoptar una parte del boleto, y en el otro boleto simplemente ellos, y está en inglés. Esto fue pre-Fidel Castro, y simplemente es un asunto puramente motivacional de hacer redes entre ellos, los norteamericanos que viven en Cuba, etc. Y esto es lo que yo llamo que se tropicalizaron, ¿verdad? Los boletos, o sea, en otras palabras, ellos agarraron, en lo que se refiere a lo masónico, son boletos muy tropicalizados, muy adaptados al contexto. Este es un boleto venezolano, es un poco más chico que este, y lo interesante es que está en español, este no está en inglés. Pero de nuevo, la influencia del diseño es obvia, ¿verdad? Cumple la misma función social. Este es para venezolanos, una logia masónica venezolana. Esta foto yo la conversé boleto lo conversé con un colega venezolano, mientras que los boletos que están en inglés de México y esos son para norteamericanos que viven en México, ¿verdad? La antepenúltima similitud de boletos norteamericanos o de la exonomía norteamericana, la numismática norteamericana de Estados Unidos, con boletos latinoamericanos, es lo que llaman el Liberty Head. Es la cabeza libertad, ¿verdad? Con su corona, la palabra libertad, es el diseño clásico de una moneda norteamericana de los Estados Unidos. Esta es una de 3 centavos. Por cierto, este fue el que diseñó el Indian Head también, la cabeza ahí. Y uno puede ver, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿verdad? Cómo es bastante similar. El tamaño varía, obviamente el peso varía. Esto es plata, esta es, yo imagino que bronce, tal vez.
Yo especulo que es de Costa Rica, pero no sé. Costa Rica es el único país que yo reconozco que haya adoptado la figura de la diosa de la libertad. Yo no conozco boleto mexicano, por ejemplo, o de otro país. En Costa Rica sí existió una hacienda San Vicente, por el lado de Moravia, y a mí me gustaría creer que es costarricense, pero la verdad es que no tengo, he andado buscando por ahí, pero no me he metido. Es que hay que meterse a los bancos de datos, que honestamente hay unos que yo no tengo acceso. Entonces, bueno, algún buen samaritano me ayuda. Y como ven, pues hay una similitud también en el diseño de la denominación del boleto. Lástima los huequitos, pero bueno, así aparece, nada más. Esta es otra variación. Esta es la moneda de $5 de oro, de cabeza, lo que llaman la cabeza larga de la libertad. La otra es chica. Y nótese que también hay un boleto costarricense que más o menos resembla un poco este. Es de la botica francesa. Ese boleto no está ahí, para aclarárselos, está en el Museo Smithsonian en Washington. Es ahí donde está. Yo nunca, o sea, lo vi así a lo largo nada más, nunca lo he visto en persona, pero sí existe, obviamente, ¿no? Al menos que haya. Esto está en un libro de un colega, William Hyder, que preparó un libro. Esto es un shell card, por cierto, ¿verdad? Es una adopción. Un shell card son dos láminas muy delgadas, usualmente de aluminio, ¿verdad? Con cartón en medio. Y por eso ahí tampoco se destruye muy fácilmente. En Estados Unidos en América Latina, el motivo de esto no existe mucho, pero el tipo de shell card, de estas que son unas láminas súper delgaditas con cartón en medio, sí existe mucho, sobre todo en boletos de prostíbulos argentinos y cubanos, que son muy interesantes, por cierto. Ok, el otro tipo muy usado en América Latina de la economía norteamericana son los boletos de madera. Son este tipo. Esto empezó a ser usado en Washington y realmente fue debido a la escasez de numerario, a la escasez de monedas pequeñas, de valor de denominación pequeña, de centavo y de 5 centavos. Entonces estas ciudades empezaron a emitir sus boletos de madera para facilitar el comercio, ¿verdad? A partir de ahí, y los dos diseños principales eran la del indio, diferente tipo de indio, y el bisonte. Esas son las dos cosas que uno ve, ¿verdad? Entonces, como ven, eran bajas denominaciones, siempre de 5 centavos, y después se pasaron a hacer, este era de transacciones, por supuesto, y este no, este era más de promoción, ¿verdad? Mercantil. Y esas son las dos funciones de los boletos de madera en Estados Unidos. Estas son las dos principales diseños, con un bisonte y con un indio norteamericano, si se quisiera decir, ¿verdad? Todos son de 38 milímetros y son gruesos, ahí hay unos ejemplos. Y vamos a ver, por ejemplo, que en América Latina se usaron bastante, sobre todo en México, no Centroamérica, en el Caribe y en Venezuela. Esas son las 4 regiones. México adoptó esto, por ejemplo, es de un restaurante, ¿verdad? Y como ven, que es la cosa, que está bilingüe, ¿verdad? Un lado tiene inglés y otro lado tiene español. Es típico de los boletos de madera. Los boletos de madera sí fueron absolutamente bilingües. Este es muy interesante, para mí muy interesante, porque es un boleto de madera absolutamente tropicalizado. Ellos reemplazan el indio con un dios azteca, ¿verdad? Esto, con los boletos de madera se dieron muchísimas libertades, van a ver, ¿verdad? Entonces hay un reemplazo ahí. Este es relativamente nuevo, del 68, usados en prostíbulos. Esto es un prostíbulo en Sonora, México. La zona fronteriza de Estados Unidos y México es
sin número de boletos de prostíbulos. Y nótese que, por ejemplo, se toman libertades también. Aquí está la foto del dueño del establecimiento y lo cambia por el. Entonces pasa de ser un poco promocional a casi que absolutamente personal, ¿verdad? Hasta con ego y todo, por supuesto. A la foto del chaval. Muy usados por los que llaman los que viven en el exterior. Entonces esta es la zona del canal, ¿verdad? Y en la zona del canal hay bastantes boletos de madera, y este es venezolano, nada más lo menciono ahí para que se den cuenta. De nuevo, mantienen el lado de aquí y lo que hacen es cambiar el otro lado totalmente a las necesidades del negocio. Para cerrar, voy a mencionar un poco los boletos menos frecuentes en donde aparecen. Estos son los que llaman en K-Cents, muy comunes en los Estados Unidos y usados para todo propósito, especialmente para promocionar negocios comerciales, restaurantes, estaciones de gasolina, lavacarros, cualquier cosa en donde la gente puede, ¿verdad? Usualmente el uso de estos había un uso implícito. Si vos venís la próxima vez y me enseñás esto, yo te hago un descuento en la bebida. Durante algún tiempo en Estados Unidos, el valor de los boletos no se pudo expresar. Se prohibió. Entonces los negocios se hicieron inteligentes, digamos, por decirlo así, pues se pellizcaron y hicieron los boletos de K-Cents, que si se dan cuenta tiene un centavo, ¿verdad? Entonces si usted volvía al negocio otra vez, le daban el traguito o lo que fuera, si era un restaurante, un bar, etc. No hay muchos de ellos. El único que yo conozco es que es uno de tequila sauza, mexicano, precioso, pero con de 5 centavos mexicanos. Ese creo que está ahí también, y ese también. Estos boletos se ven muy poco en América Latina, muy poco. Este diseño se usa mucho en Estados Unidos. Es un boleto de Costa Rica. El único otro país que le he visto este tipo de rayos saliendo de la denominación es en Cuba, y ahora vamos a ver la foto. Yo no veo ningún otro boleto de América Latina que se use eso. Entonces estos son muy poco frecuentes, ¿verdad? Estos son, y esta es la empresa que lo manufacturaba en una empresa de Pensilvania. Ese es el catálogo que enviaban, o que ustedes lo enviaban por correo en su momento, y un boletito de esos valía usted pagaba $2 por 100 de estos boletos cuando los mandaba a hacer, ¿verdad? En Costa Rica hay varios con este tipo de diseño, de pizza también, ¿verdad? Pizza, perdón. Es parecido. Ya me di cuenta que puse la misma foto del otro lado, no debí haber hecho, hay otro que es diferente y más específica a ese. Y este es un boleto cubano de un ingenio de azúcar, ¿verdad? Y nótese la similitud, ¿verdad? En diseño. Pero esos son los únicos que yo conozco, nada más. Cuba ha adoptado, Costa Rica ha adoptado. Yo no conozco boletos guatemaltecos así, con esos rayos hacia afuera, por decirlo de una manera, ¿verdad? Ok. Y los últimos, ahora sí prometo, son los boletos profesionales que solamente en Cuba y en México se usan. Esos son boletos promocionales. ¿Por qué? Porque te lo dan a vos, y si ustedes notan, aquí tiene un puntito, ¿verdad? Entonces usted lo pone y le da la vuelta en la mesa, en la superficie de la mesa, y si la flechita le daba hacia usted, entonces usted terminaba pagando la cuenta. Entonces el paga usted. Era un vacilón, ¿verdad? Pero los negocios hacían plata con esto, porque ellos regalaban el boleto y la gente se quedaba invitando a tragos o lo que fuera, ¿verdad? Eso se usaba mucho en bares. Estos son de un concesionario de vehículos, de vehículos automotores en Cuba, ¿verdad? Pero son puramente comerciales, de promoción, ¿verdad? No son de transacción, excepto entre el círculo de amigos. Algunas conclusiones preliminares para ir cerrando.
ustedes vieron los boletos de Guatemala, algunos son copiados casi que exactamente, ¿verdad? Orla y todo, y penacho, y el número de plumas en el penacho y toda la cosa. Pero en otros lados se ha desadaptado a la realidad, particularmente en los boletos de madera. Los boletos adoptados inicialmente fueron de uso exclusivo rural, fincas. Por ejemplo, hay boleto cubano de los tiempos cuando Cuba pertenecía a España, que fueron para uso comercial, de tiendas de joyas, tiendas de perfumerías y cosas de esas, ¿verdad? Pero los boletos norteamericanos, todos los que fueron adoptados fueron de uso rural, en un principio, no hay ninguno comercial. Luego hubo una expansión, como ya lo dije, en el sector del transporte, mercantil, mercadeo, etcétera, ¿verdad? No siempre fueron hechos en los Estados Unidos, y cuando no eran hechos en Estados Unidos se distorsionaba el diseño. Eso es típico de los boletos hechos en Guatemala en particular, y los pocos mexicanos que se adoptaron ahí, los pocos mexicanos. La geografía es importante. Yo no conozco ningún boleto que esté influenciado en el diseño de Colombia para abajo. Simplemente no lo conozco, ¿verdad? Entonces hay obviamente un impacto regional ahí, ¿verdad? Y hasta comercial. El único boleto que yo conozco que es de diseño similar a los gringos, pero realmente eso viene de Europa, son unos boletos argentinos de transporte de tranvías, que usan un caballito con el tranvía que ellos andan jalando, muy bonitos. No me conseguí foto, pero nada más. Aparte de ahí, yo no conozco ningún boleto uruguayo, paraguayo, nada de eso que tenga diseño impactado o influenciado por Norteamérica. Las relaciones comerciales sí dictaban el uso de algunos diseños, ¿verdad? Como el de Belice y como esos de Guatemala, ¿verdad? Y los cubanos en particular. En otras palabras, había que haber una validación. Yo uso boletos que son entendidos entre los inversionistas míos y los que invierten o los que me compran el negocio, particularmente los promocionales, ¿verdad? Entonces sí, la relación comercial sí dictaba un poco, ¿verdad? La adopción del diseño. Y con eso, caballeros, damas y caballeros, yo creo que somos los que somos, estamos los que estamos. Muchas gracias. ¿Todavía están despiertos? ¿Por qué están despiertos? Muchas gracias. Ahora sí. ¿Preguntas? No, como yo hablo tanto de los masones, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, yo no sé, los que coleccionan monedas tienen saber más que mí de esto. Pero aquí hay 3 puntos, ¿verdad? Ajá. No era algo que son los 3 puntos masónicos que hablan aquí. Ajá. Ese es un tema que se ha comentado mucho en los chats. Yo soy un poco escéptico de esa idea. Pero la verdad es que yo no soy experto en la cultura masónica. Tengo amigos que son masones, pero yo no sé si los 3 puntos que convertirían la moneda en un boleto, de hecho, ¿verdad? Al momento que usted distorsiona la moneda, esa moneda indudablemente se convierte en un boleto de identificación. Que sea o no sea, yo creo que es un tema que tal vez estamos un poco... No hay un consenso que yo sepa. No sé, tal vez, Sergio, vos sos masónico, así, para ponerlo en el... No sé, es que yo no sé si... Sí, por favor. A propósito de eso que usted dice, hay una casualidad, una coincidencia. No tengo ninguna capacidad de discernir entre casualidad o causalidad. Ajá. Por favor. Hay una moneda de 1872 de 50 centavos, de las que se hicieron muy poquitas, marcada con los 3 puntos. Pero en el 72 fue cuando se construyó el primer templo masónico. Y Guillermo Witting, que era el ensayador de la Casa de Moneda, responsable de emitir, etc., era maestro masón de la Caridad, que fue la constructora del primer templo. Simplemente casualidades. Sí, bueno. Por ahí aparece una carta de don Guillermo hablándole a alguien que, mira, le metí 3 puntazos a esta bella moneda. Tal vez, me imagino, no sé. Pero sí, claro. Honestamente, el asunto numismático de la exonomía, a veces esas casualidades, junto con otra casualidad,
van haciendo evidencia, ¿verdad? Entonces, porque muchos de la información se ha perdido por razones, Nuevamente, para ampliar lo que le dije, no solamente en la moneda se veían los 3 puntos, porque hay boletos de café. Vamos, los de Jerónimo, de la gente que está aquí. El Jerónimo Fernández tiene 3 puntos también, que es un boletico pequeño por 3 puntos, casi está más grande los 3 puntos que el hombre. Pero no era solo moneda la de los 3 puntos, sino también había boletos con 3 puntos. Sí, yo tengo una moneda de la República Centroamericana, 2 reales, que tiene una cruz muy similar a la que usaban los de las cruzadas. Y dicen que también era parte de un grupo ahí, no sé qué, pero eso es como, sí, a mí me cuesta un poco, sí. Y el boleto de Jerónimo Fernández es interesante que hay algunos que traen una cruz contramarcada, más bien. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? El hospicio huérfanos, perdón. El terreno lo regaló la Logia Masónica Caridad, y la construcción la regaló doña Jerónima Fernández. Ahí va la cosa. Ahí había una afinidad por lo menos, ¿verdad? Sí. El dólar el dólar no billete, sino el dólar moneda que viene en Estados Unidos, ¿tiene ese sí, ese típico indígena o no? Dólar no. Ese dólar El indígena de la es un- foto que viene con la... No, ese es el otro, el que trae un penacho, ese nunca lo he visto en boletos. Yo sé cuál dice usted. Sí. Ajá. Ese es otro tipo de indígena, ¿verdad? Que el penacho es como más brusco, más, no es así como tan refinado. No sé si estamos hablando del mismo. ese. Sí, pero no, ese nunca lo he visto en boletos, en ningún otro, ni en boletos de Estados Unidos, ¿verdad? Tampoco. Y hay una razón, yo creo que ese es después de la guerra civil. Es que el indio que vemos en los centavos y que después fue usado mucho en los boletos de Estados Unidos, se adoptó casi que como diciendo usted, yo quiero preservar la unión, ¿verdad? Era un símbolo de la preservación de la unión. Por eso usted no ve ningún estado sureño, y de hecho en ninguna seca, había una seca en el sur, no hizo centavos de indio. Uh-huh. Sobre el boleto del señor Afre, ese boleto ¿sí? tan bonito. Ajá. Es interesante destacar que nada más se pasa y la escuadra en posesión de maestro masón y no trae la letra G en el medio. La letra G es antigua y es de tradición británica, pero una especie de se me olvida la palabra, decisión en la masonería, y se separó la masonería inglesa, que es la predominante, de la francesa, y la francesa eliminó la letra G. Okay. Entonces muy probable que haya algún tipo de influencia francesa ideológicamente en este boleto por excluirle por la exclusión de la letra G. Yo he tratado de encontrar el sentido de este boleto, o sea, visualmente es un boleto muy bonito, ahí está, esa es una preciosidad, pero yo trato, o sea, otro que identificarse como masón, porque tiene, o sea, como ya usted le agregó más información, o sea, es como de doble asunto, francés gringo ahí, yo no sé, entonces, si tenía dudas acerca del motivo de la emisión de ese boleto, ahora tengo más, ¿verdad? O tal vez no, más bien él quería decir las dos cosas. Yo soy masón y vengo con esta tradición y a la vez me identifico, ¿verdad? ¿Serio? Federico, hay evidencia de los mismos boletos de madera utilizados en Centroamérica y Costa Rica, con el mismo objetivo, o no hay? Yo no he encontrado, nunca he visto ninguno. No es que no existan, porque bueno, en esta cosa nunca puede uno decir nunca, ¿verdad? Pero yo no conozco ningún boleto de madera usado en Centroamérica. Es como curioso, pasaron de México a Venezuela, Colombia, unos colombianos, y se usaron en Panamá y se usaron en Cuba, pero así como en Guatemala, Honduras, eso. De nuevo, no es que no existan, ¿verdad? Pero no al menos yo no los he visto. Muy buen punto ese. Sí, ¿qué tal? De hecho, sobre los boletos de madera, ¿cómo era su confección? Porque hablaste mucho de cómo se confeccionaban, se troquelaban los otros, y de los diseños, y si eran de Estados Unidos o no. Ajá.
¿Cómo se diseñaban los boletos de madera? ¿Dónde se hacían? Esos son estampados, ¿ok? No son operados, obviamente. En cuanto a cómo se hacen particularmente, o sea, cómo se saca la ruedita y cómo se determina el grosor, no tengo la menor idea, no me he informado. Muchas gracias por la pregunta, pero desgraciadamente no, en eso no me he informado, pero sí sé que son estampados por... ¿Y dónde se hacían? En todo Estados Unidos. Eran como más caseros. Eran muchísimo más caseros. De nuevo, empezaron siendo usados por la falta de moneda chica, ¿verdad? Para hacerla. Pero de un pronto a otro, la carambada, porque yo me imagino que son baratos de hacer, no va a ser caro el proceso, entonces para comercializar y para promover actividades y qué sé yo. De hecho, en Estados Unidos, si usted va a una feria de un condado, una feria agrícola, hoy por hoy, le dan a uno boletos de madera, todavía se distribuyen y te valen, hay veces que vale una bebida o qué sé yo, ¿verdad? Un trago, una cerveza, una cosa de esas de algodón, la feria. Me imagino que es madera liviana, como... Es madera, eso es, eso no es, ¿cómo se llama? Cobolo. No es Cristol, eso fijo, póngale. Perdón, ¿qué fecha es? Los boletos de madera se iniciaron en 1930, durante la recesión del 30 y resto, fue cuando empezaron a salir casi que por necesidad, ¿verdad? Ya. Y a partir de ahí se popularizó mucho. Adrián. Federico, el boleto, si lo trasladamos más o menos a la época post la Primera Guerra Mundial, con el Notgel, que lo alemán. Sacaron, sí. Ajá. O sea, que lo sacaron más o menos con la misma intención. Fue sacado sí, claro. Para la recesión. Ajá. ¿Sabes? Después de la Primera Guerra Mundial, esa gente quedó devastada. Claro. Sí, por ahí es una misma historia, una historia similar, ¿verdad? Un propósito de uso similar. Y Notgel hubo en papel, en cartón, en baquelita, en níquel, en cuero, en seda. Pero los Notgel son preciosos, o sea, es que hay unos que son una obra de arte casi, ¿verdad? Sí. Mientras que estos de madera es un asunto un poco más, un patrón un poco menos original, yo no sé, pero sí así. Yep. Ok. ¿Preguntas? ¿Más? Yo creo que estamos. De nuevo, muchas gracias. Sí. Solo quizás para aportar en el tema de la madera. Ajá. Los boletos probablemente para Centroamérica no fuesen tan factibles por el uso, porque si estaban pensados, por ejemplo, para un tema agrícola, la conservación de madera de baja contaminación, utilizándola, lo primero que haría es perforarla porque no se ocupaban monederos, por ejemplo. Al perforar una pieza preestampada, estructuralmente ya está limitada y adicionalmente humedad relativa, temperatura, uso. Los trópicos es bastante útil para su vida. El trópico es o sea, todos sabemos, sufrimos con la humedad, con los hongos, cuánta cosa hay, y esos boletitos de madera yo no les veo así como una vida útil muy grande, tampoco es cierto. Hay de cuero, pero el cuero es otra cosa, eso aguanta, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, Chávez, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, les agradezco mucho.